Un saludo cordial a todos ustedes, queridos estudiantes. En esta ocasión vamos a presentar la unidad 2, Experiencias del amor. En primer lugar, me gustaría que diéramos un recorrido por el panorama de la unidad para que tengamos así claridad de qué es lo que queremos conseguir en este estudio remoto. En primera instancia, les voy a manifestar el propósito que tiene esta unidad, que es el poder analizar poemas y narraciones que tomen el tema del amor. Reflexionar sobre las diversas maneras que tiene el ser humano de experimentarlo y finalmente investigar para profundizar aspectos de las obras leídas y conocer el contexto en el que fueron originadas. En cuanto a las habilidades que se quiere potenciar en esta unidad, están las de analizar poemas, interpretar el lenguaje figurado, reflexionar e investigar. Los conocimientos que revisaremos para poder alcanzar estas habilidades son los siguientes: elementos de la poesía, el lenguaje figurado, la denotación y la connotación, figuras literarias y el sentido global de la poesía. Los objetivos de aprendizaje que van a estar presentes en esta unidad y que nosotros queremos alcanzar son los siguientes: reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, analizar los poemas para enriquecer su comprensión, formular una interpretación de los textos leídos o vistos que sean coherentes con su análisis y realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o responder a interrogantes relacionadas con el lenguaje o la literatura. Para comenzar en esta unidad es muy importante que podamos reflexionar frente a estas preguntas. El amor, ¿qué es? ¿Cuántos tipos de amor creen ustedes que existen? Se ha colgado de la Classroom un ejercicio, ¿cierto?, que tiene que ver con que ustedes de manera anónima puedan escribir qué es para ustedes el amor. Y me imagino que han reflexionado frente a esta pregunta y a este concepto que abarca tantas dimensiones de nuestra vida. El amor existe en todas nuestras instancias de vida, puesto que para algunos puede ser el motor que impulsa, ¿cierto?, nuestra existencia. Por lo tanto, como este tema es tan profundo y además es tan esencial, ha estado presente en la literatura desde los principios de esta. En algunos momentos y contextos históricos fue mucho más importante y en otros quizás fue menos tratado, ¿cierto? Porque las temáticas de cada contexto histórico hicieron que se fuera perdiendo o que no fuera tan preponderante, ¿cierto? Sin embargo, hemos nosotros visto en muchas de las obras literarias que hemos leído a partir de nuestra vida, este concepto del amor. Por ejemplo, en Romeo y Julieta de William Shakespeare está este amor trágico, ¿cierto?, que tiene consecuencias dolorosas y tristes y que finalmente conllevan a la muerte. En el amor en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, esta religiosa por conveniencia, por allá por el 1500 y algo, 1535-36, ¿cierto? Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer de la aristocracia, erudita, intelectual, inteligente, no tenía cabida en la sociedad como una mujer de letras, porque su lugar era la casa, era el matrimonio. Y halló en
en la religión y sobre todo en el poder congregarse a la vida religiosa, encontró un escape para poder hablar sobre el amor y bueno, y escribir desde su sabiduría, ¿cierto? Y convertirse en una de las poetas de aquella época más grandes de la historia. Y ella en su poesía escribe al amor y al amor que tuvo con, con sus mecenas, con las personas que de alguna manera la protegían y que eran de la clase muy alta, ¿cierto? Cercanas al virrey. Estamos hablando de México y, y era una mujer. Entonces ella le dedicaba toda su poesía de amor a una mujer muy amada. Y también, bueno, tenemos en otras lecturas que hemos hecho en nuestra vida eh, el amor en otros contextos que no solamente significan el amor de pareja, sino el amor de los amigos, el amor de los padres, el amor de los hijos, el amor hacia nuestras mascotas, y etcétera. Este concepto del amor está impregnado en nuestras vidas y es el tema o eje central que va a estar presente en esta unidad. La literatura y los temas que ésta aborda. Los cambios tecnológicos y científicos son relativamente fáciles de reconocer para los seres humanos. Algunos de ustedes también pueden recordar los celulares antiguos, los televisores o consolas que utilizaban sus padres o hermanos mayores. Simplemente basta con hacer memoria para evocar cómo eran las cosas hace algunos años. Sin embargo, algunos cambios son más difíciles de percibir. Nos referimos a algunos cambios culturales que tienen relación con las ideas y con la forma en que vemos el mundo. En este ámbito, tendemos a creer que las cosas siempre han sido de la misma manera y ni siquiera nos preguntamos cómo eran antes. Una de las ideas que ha cambiado profundamente a lo largo del tiempo es el amor. Quizás el sentimiento no ha cambiado en sí, sino que nuestra manera de interpretarlo y el significado que le damos. Actualmente el amor es visto como una necesidad y como el fundamento para un vínculo afectivo más serio y estable. En algunas épocas fue visto como algo pasajero y muy poco importante, en otras como la razón de nuestras vidas. Una de las propiedades de la literatura y de todas las formas de arte es registrar a través de sus obras las diferentes visiones que han existido en torno a un sentimiento, una idea o una forma de ser. En los poemas que leerás en esta unidad puedes encontrar distintas miradas respecto del amor. Podrás no solo ver cómo ha cambiado la visión respecto a este sentimiento a lo largo del tiempo, sino que también la idea particular de este que han tenido algunos importantes poetas universales. Los invito a leer juntos un poema muy hermoso de Gabriela Mistral. Se titula Besos. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos
que han dejado 1000 sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia. Cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas, como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenas sonrojos y en los espasmos de emoción terrible, llenándose de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso y ¿qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar, los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí, para tu boca. Bueno, antes de observar las imágenes, escuchamos un poema de Gabriela Mistral que evoca un momento tan hermoso para cualquier ser humano que son los besos de amor claramente, y que demuestran eh, la mayor conexión que un ser humano puede tener con otro. Y ahí hablaba Gabriela, cierto, de besos que evocan la tragedia, como por ejemplo Romeo y Julieta, cierto, que termina en muerte. Este amor tan profundo entre dos personas que finalmente no lleva a nada más que a la tragedia, al dolor. Y este lenguaje utilizado en poesía muchas veces puede resultar para los lectores un tanto difícil de entender porque es un lenguaje distinto que no es el que se utiliza cotidianamente en una conversación eh, con un amigo, con tus padres, con tus profesores, etcétera. Es un lenguaje distinto y cuesta muchas veces encontrarle un sentido. Para eso vamos a comenzar observando estas imágenes y, y vamos a ver qué nos evoca. ¿Qué evoca para ti la imagen que está allí presente? Un par de corazones, ¿cierto? Son íconos, imágenes que generalmente estamos viendo en los WhatsApp, en Facebook y en tantas otras redes sociales, ¿cierto? Y lo asociamos con efectivamente con el amor, ¿cierto? Con sentimientos de cariño, de que me importas, de que estoy contigo, etcétera.
Pero también existe esta otra imagen que un poco representa lo mismo, ¿cierto? Y puedo observar que si yo miro la primera imagen que apareció, yo digo, ah, corazones. La segunda digo corazón. Y la tercera también digo corazón. Pero evidentemente me llevan a dos significados distintos, ¿cierto? Podemos observar que uno me da la sensación de amor, ¿cierto? Y el otro, que es un significado quizás más biológico, más real, podría decirse de alguna forma. Em, Esas imágenes lo que están demostrando es que existe en nuestro lenguaje dos conceptos sumamente importantes que son la denotación y la connotación. Llamamos denotación al significado propio de las palabras. Es decir, cuando yo digo corazón, que es un músculo que impulsa la vida, ¿cierto? Y que bombea sangre hacia todos los órganos del cuerpo, yo estoy hablando de una manera denotativa, porque estoy aludiendo a este concepto, ¿cierto? De manera referencial, estoy dando un significado real y tangible. Llamamos connotación, por otro lado, ¿cierto? Al significado que se le atañe de manera suplementaria, una especie de doble significación, de doble sentido de una palabra. Entonces, una misma palabra puede tener muchos y variados significados y además uno puede utilizarlos dándole un sentido diferente. Pero este sentido diferente también va a depender del contexto en el cual esté enmarcado nuestro lenguaje. Es decir, que según dónde estemos y qué queramos decir, le vamos a dar el significado a la palabra. En este caso, ¿cierto? Corazón, tenemos el significado denotativo, que es este músculo que impulsa la vida e irradia la sangre. Irriga, no irradia, irriga la sangre. Y por otro lado tenemos este significado de amor. El lenguaje entonces siempre tiene un doble sentido. La denotación, por lo tanto, es el significado etimológico de las palabras. Este está ligado a la definición que encontramos en un diccionario. Eso es la denotación. En este caso, nosotros tenemos acá, ¿cierto? Esta imagen que nos está mostrando cómo funciona el corazón y abajo tenemos la definición. El corazón es un órgano del tamaño aproximado de un puño. Está compuesto de tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo. La sangre se transporta a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, unos tubos llamados arterias y venas. Esto es denotación, el significado denotativo de la palabra corazón. Lo que se dice y lo que se quiere expresar. Por otro lado, entonces tenemos la connotación. La connotación implica que el lenguaje tiene sentidos que van más allá de lo literal. Se puede decir que, por ejemplo, un hombre es león porque tiene mucha fuerza o coraje, sin que esto indique que dicha persona muestra las mismas características biológicas o físicas que este animal tiene. Ya no es un hombre melenudo ni que tenga cara de león ni nada, sino que se toma la característica del león, que es la valentía y la fuerza, ¿cierto? Y se le atribuye a una persona, ¿ya? No, es que ese hombre es un león, ¿ya? Claro, no es un león biológicamente, es un hombre, pero sí tiene las características de un león, que es valentía, cierto coraje. Puede decirse entonces que la connotación es el valor secundario de una expresión o una palabra. Es la doble significación, ¿cierto? El doble sentido que les dije hace un rato. La imagen de una rosa puede connotar amor, enamoramiento o pasión, pero una rosa es una flor, ¿cierto? Pero puede evocar, puede
darme a mí un sentido de amor y de pasión. Estos significados no tienen nada que ver con la definición literal, ¿cierto?, de la flor rosa, sino con la valoración o el significado que se le crea culturalmente. Entonces, a la palabra corazón se le atribuye esta connotación de amor, ¿cierto? De pasión. Practiquemos un poco em, esta habilidad de poder descubrir, ¿cierto? Lo que es denotación y lo que es connotación. Tenemos, por un lado, las palabras o expresiones con su significado denotativo y finalmente su significado connotativo. Por ejemplo, la palabra caracol, en su significado denotativo, es un molusco testáceo de la clase de los gasterópodos. ¿Qué significa eso? No lo sé. Es un significado que puede aparecer en una enciclopedia biológica. Pero su significado connotativo es lentitud y lento, ¿cierto? Porque este es un bichito, es un animalito, ¿cierto? Que tiene esa característica de desplazarse lentamente. Entonces, si yo le digo a una persona, oye, tú eres un caracol, ¿cierto? Claramente esa persona no es un caracol, pero sí culturalmente hemos dado un significado connotativo a esta palabra. Muy utilizado en nuestro país es la expresión ese es gato de campo, ¿ya? Bueno, en su significado denotativo, este sería un felino doméstico, ¿cierto? Que vive en un hábitat rural. Pero en el significado connotativo o esta doble significación, este doble sentido de esta expresión, es que una persona es ratera, ¿cierto? O ladrón. No si ese es gato de campo, porque los gatos de campo, como tienen que sobrevivir, roban comida para poder pasar el día. Perro. Perro es un mamífero canino, generalmente es un animal doméstico. Ese es su significado denotativo. Pero en lo connotativo, yo a veces le puedo decir a una persona que es un perro, es decir, un miserable, un maldito. Culturalmente, lamentablemente, esa expresión está arraigada para, para decirle a alguien que no es muy agradable, pero sabemos que los perros son una maravilla de animales. Otra expresión muy utilizada en verano sobre todo es pareces camarón. Bueno, en su significado denotativo, camarón es un crustáceo pequeño de río o de mar. Y en su significado connotativo es estar rojo producto de la quemadura del sol. ¿Cierto? En lugar de decirle estás quemado, tú le dices, oye, pareces camarón. ¿Ya? Eso es utilizar el lenguaje de manera connotativa. Espero que lo hayan asimilado muy bien. Por lo tanto, la connotación es lenguaje figurado dentro de nuestros objetivos, ¿cierto? O algunas habilidades a alcanzar, es que podamos reconocer o interpretar el lenguaje figurado, es decir, el lenguaje connotativo. El lenguaje poético es lenguaje mayoritariamente connotativo, ¿ya? Cuando nosotros leemos un poema hay una mezcla entre lenguaje denotativo y lenguaje connotativo, pero hay mucho de connotativo, puesto que las figuras literarias son connotativas porque éstas deben ser interpretadas. Conocemos las hipérboles, las personificaciones, las comparaciones, las metáforas, las asíndeton, las... ¿qué más dije? Las anáforas, ¿cierto? Aliteraciones también. Entonces, una infinidad de figuras literarias que evidentemente están queriendo decirnos algo, por lo tanto son connotativas, porque tienen una doble significación. Y es por eso que la poesía a veces se vuelve tan difícil de comprender. Entonces,
Cuando hablamos de significado denotativo, este es un significado objetivo de las palabras o expresiones. Y el significado connotativo es lo subjetivo, es lo que yo interpreto. Y lo que yo interpreto también, y que viene sugerido por la cultura. Porque, por ejemplo, cuando se dice gato de campo, quizás acá en Chile yo entiendo que eso es ser ladrón o ratero, pero en otros países no se da, entonces esa persona no va a poder interpretarlo. Bueno, espero que haya quedado claro lo que es la denotación y la connotación. En Classroom dejaré alguna pequeña actividad para poder trabajar lo que es la interpretación del lenguaje figurado.